Pues gracias por acudir a esta reflexión en voz alta. En este día en el que tanto desde la Congregación de la Misión, las Hijas de la Caridad, la Asociación de la Medalla Milagrosa, JMV, Misevi, Asociación Internacional de Caridad, Conferencia de San Vicente de Paúl, todos los que somos miembros de la familia vicenciana, feligreses de la parroquia, pues nos congratulamos de dos cosas. En primer lugar, de celebrar la solemnidad, que para nosotros lo es, de San Vicente de Paúl, y recibir en este día la noticia de que uno de los párrocos que por aquí han pasado, Luis Miguel Rojo Setién, pues ha sido nombrado el delegado de Cáritas Nacional. Es una gran noticia para nosotros y yo me alegro mucho. Yo cuando he leído la noticia pues me he alegrado un montón, porque si una nota debería definirnos a los paules es precisamente el ser expertos, o al menos el liderar o el estar en el candelero, en el buen sentido de la palabra, no por tener un cargo, ¿no? Sino pues estar en la vanguardia de la caridad, y Cáritas en España lo está. Así que es una gran noticia que un Paúl pues esté en ese cargo, y yo creo que todos nos unimos en oración para desearle pues un servicio fecundo. Yo creo que nos unimos en oración para desearle una ardua tarea al frente de Cáritas, y sobre todo para que desde todos sus trabajos, en los equipos, en todas las diócesis de España, pues el reino de los cielos, el reinado de Dios, se pueda hacer cada vez más realidad. Y que los paules estemos ahí, pues para mí es un motivo de satisfacción. Así que nos unimos en oración en la solemnidad de San Vicente de Paúl, y nos unimos en oración a Luismi para que no le falte nunca la gracia de Dios ni nuestro apoyo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escucha, Señor, nuestras oraciones, y concédenos en tu bondad lo que con fe te suplicamos, para que nunca nos falte el auxilio de tu presencia, y en todo momento sintamos que nuestro corazón se enciende en el fuego de tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yo me voy a estar sentado, y además con el micrófono. Yo voy a estar sentado porque me gustaría que no tanto me mirarais a mí como las imágenes que van a ir saliendo. Lo que yo voy a ir hablando de alguna forma va a estar presente no penséis que voy a repetir lo que dice la pantalla, ni penséis que leyendo la pantalla pues ya está. Yo voy a ir hablando, y las cosas que aparecen en la pantalla pues van a tener mucha realidad. De entrada, ya lo llevo haciendo varias veces, y esta mañana se lo decía a las hermanas en la residencia Labouré. Bienvenidos todos, bienvenidos todos. Esta mañana se lo decía en la residencia Labouré. En la última parroquia donde he estado, preguntaba, uno de los días que tuve una reunión con un grupito de jóvenes matrimonios, allí se casan, donde he estado se casan un poquito antes. Entonces los matrimonios, estamos hablando de entre 24 años y 28, ya estaban casados, llevaban varios años casados, y yo les preguntaba, oye, ¿cómo veis el futuro? Y muchos lo decían, pues lo vemos muy bien, pues porque su posición económica era muy buena, y ahí se notaba mucho quién era blanco anglófono, blanco que hablaba inglés, y quién era emigrante, porque los blancos anglófonos hablaban de que el futuro lo veían maravillosamente bien, y no todo el mundo coincidía en eso, y otros pues decían que el futuro, por los datos que iban teniendo y por lo que iban viviendo, pues no estaba tan bien. No estaba tan bien. Si preguntamos a los economistas, pues muchos van a decir que vivimos en una época, no sé si de crisis o precrisis, pero que la cosa está complicada. Si le preguntamos a los jóvenes, te van a decir que la cosa también está complicada, porque la vivienda es un problema y el acceso al trabajo también lo es.
Si le preguntamos a las personas que tienen que a lo mejor empalmar un trabajo con otro porque con uno solo no les llega, pues a lo mejor te van a decir que tampoco la cosa pinta muy bien. El futuro a nivel global da miedo. A mucha gente le da miedo. Hay un futuro, no sé si a vosotros os da miedo, pero a mucha gente le da miedo. Por ejemplo, las tecnologías dan un montón de miedo. Que si me van a robar por el spam, por esos correos maliciosos, el timo de no sé qué, que te roban la identidad, que te hacen no sé qué, el timo del WhatsApp, da miedo. La inteligencia artificial da miedo. Que te mimeticen la voz de alguna forma, te la copien y da miedo. Hay un montón de cosas a que mucha gente en muchos niveles le da miedo. Nosotros nos tenemos que preguntar, como vicencianos que somos, ¿qué tipo de futuro pintamos? Y el futuro se enraiza en el presente. Y hay una serie de datos que los voy a poner ahí en la pantalla, que son recortes de prensa. Y que si los vais viendo, el futuro que pintan es bastante oscuro, porque el presente que dibujan no es precisamente muy halagüeño. Los datos que tenemos son datos que hablan de una pobreza estructural, hablan de precariedad laboral, hablan de que cerca de 2 millones de niños en España están pasando un poquito complicada, o tienen un poquito de dificultad para poder acceder a una comida o a un estilo de subsistencia normal, que muchos hogares, Cáritas habla de casi cerca de 8 millones de personas, están en el umbral de la pobreza. Estamos hablando de una realidad complicada, muy complicada. Estos datos nos tienen que hacer lo que hizo San Vicente de Paúl. San Vicente de Paúl, cuando miraba la realidad, que la suya no era mucho mejor que la nuestra, desde luego, no podemos decir que los tiempos de San Vicente eran tiempos en donde la economía, la política, la sociedad, la juventud, la religión, todo iba mejor. Al contrario, los tiempos de San Vicente eran complicados. Y San Vicente, cuando miró la realidad, no se dejó llevar por el pesimismo, por la desesperanza. Al contrario, se dejó indignar, o se llenó de santa indignación. Y esa santa indignación la combatió con la caridad del corazón, con una mirada caritativa, que supo ponerse al lado de quien sufre la injusticia de un mundo que era injusto, de quien sufre los vaivenes de una economía en donde la riqueza la tenían unos poquitos y los demás vivían en la pobreza. San Vicente se dejó llenar el corazón de la caridad que le enviaba directamente el mismo Dios Trinidad. Y él decía lo siguiente: es seguro que cuando la caridad habita en un alma, toma posesión de todas sus potencias y no le da descanso. Es un fuego que está constantemente activo. Una vez que la persona está inflamada por ella, está como hechizada. Y es así. San Vicente de Paúl estaba como hechizado por toda esta realidad que vivía. Y la tenemos que mirar, toda esta realidad de una situación de un Producto Interior Bruto muy malo, de 4 millones de personas que están por debajo, ¿verdad? Ahí se habla de 4 millones de personas que por primera vez están ya en situación de paro. Por mucho que los datos digan otra cosa. Y las asociaciones como Cáritas o la Federación del Banco de Alimentos, los datos que nos dan tampoco son muy normales, no muy buenos. La pobreza dice que no solo no remite, sino que se hace crónica. Yo sigo hablando datos, vosotros mirad la pantalla. Cuando nosotros miramos estos datos, cuando nosotros miramos estas estadísticas, no lo hacemos para presumir, no lo hacemos para revestirnos de autoridad, ¿verdad? Como las matemáticas dan autoridad. No, lo hacemos para mirarlas, todos estos datos los hacemos para mirarlos con la misma caridad de San Vicente, con los mismos ojos llenos de amor de Dios. La fe auténtica, dice el Papa Francisco,
La fe auténtica siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo y nosotros cuando miramos esto no podemos quedarnos de brazos cruzados. Lo que tenemos que hacer es decir, ¿qué puedo hacer? Mejor dicho, ¿qué he de hacer para cambiar esto? Para cambiar el mundo. ¿Qué he de hacer? Porque tenemos la tarea, la responsabilidad y la urgencia de dejarle a las generaciones futuras un mundo mejor del que nos hemos encontrado. Esa es nuestra responsabilidad. Y no podemos decir, bueno, es que como somos creyentes, pues nosotros, bueno, con ir a misa o con algunas cositas como venir a esta tarde, por ejemplo, pues ya lo tenemos hecho, porque no es verdad. Cuando miramos esto, cuando nos sentimos interpelados por todos estos datos, ¿verdad? Este mar de datos que os presento, tenemos que sentirnos llamados a hacer algo para que estos datos, la estadística disminuya y el mundo que reflejan sea un poco menos oscuro. Porque ninguno de los que estamos aquí dudamos que el Evangelio, que la fe que tenemos es buena noticia para los pobres, buena noticia para el mundo, buena noticia para todo el mundo. Y que la fe no es algo que llevamos a nivel privado y que se queda en el silencio de las sacristías o en las 4 paredes de un templo, sino que traspasa la sacristía y el templo y se instala en la vida pública, en la plaza pública. Esa es la realidad y esa es la llamada. Si Jesucristo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado a evangelizar, a darle a los pobres la buena noticia, a curar enfermos, a liberar oprimidos y a predicar ese año de gracia, el jubileo del Señor. Nosotros, con la misma fe, si Jesucristo dijo, esto se ha cumplido en mí hoy, nosotros como vicencianos hemos de decir, esto también se ha cumplido en nosotros hoy. Porque nadie puede exigirnos, y esto es de la Evangelii Gaudium, Papa Francisco, nadie puede exigirnos que vivamos la religión de manera íntima, que vivamos nuestra fe reducida, pues eso, a esa vida, a esa realidad. ¿Y esto por qué está aquí? Fuera. Perdón. ¿Se ve ya? ¿Se otra vez la misma? Vale. Nadie puede reducirnos eso. ¿Quién pretende encerrar? Si Miguel Hernández, aquel poeta asesinado en la guerra civil, si Miguel Hernández dijo, ¿quién le puede poner cadenas a la libertad? Nosotros decimos que no le podemos poner cadenas tampoco al Evangelio. Y hemos de predicarlo en la plaza pública. ¿Quién puede encerrar? Pues como decía el Papa Francisco, a Francisco de Asís o a Teresa de Calcuta. No, ellos no lo aceptarían. Nosotros como vicencianos tampoco. La fe es verdad, una fe auténtica nunca es cómoda, no nos puede dejar tranquilos, nos ha de incomodar. Y la fe auténtica se traduce en un profundo deseo, como dice el Papa, de cambiar lo que hemos visto. Este mar de datos que hemos visto, estamos llamados a cambiarlo. Y a cambiarlo de la misma manera que lo hizo Jesucristo. Porque ante la realidad que contemplamos, lo que tenemos que preguntarnos, mucha gente dirá, el cáncer, ¡ay, qué hace Dios! ¿Verdad? ¿Cuántas veces nos hemos eso? Y si Dios es bueno, ¿por qué permite tanta injusticia? Y si Dios es bueno, ¿por qué permite esta enfermedad? Y si Dios es bueno, ¿por qué? Y si Dios existe, ¿por qué no hace algo para remediar el drama de Gaza, el drama de Ucrania, el drama de Yemen, el drama de Etiopía, el drama del Sahel, el drama de las pateras, el drama del tapón del Darién, el drama de la frontera entre México y Estados Unidos? Si Dios existe, ¿por qué no hace algo? Básicamente esa es la pregunta que se hicieron muchos teólogos, filósofos y psicólogos después del exterminio judío, de la Shoah, esta que llaman los hebreos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hay libros que dicen, ¿es posible creer después de Auschwitz? Decían los campos de concentración, ¿no? Decían, ¿dónde está Dios? ¿Dónde estaba Dios en Auschwitz, no? Ante la pobreza que afecta a muchos hermanos nuestros, lo que tenemos que preguntar es exactamente lo mismo. ¿Dónde está Dios? Pero no es tanto dónde está Dios, sino con quién está Dios. ¿De parte de quién se pone Dios? Esa es la pregunta. Porque ¿dónde está? Está clarísimo, está con ellos. Por lo tanto, tenemos que preguntarlo de parte de quién, con quién está.
Y habrá algunos que contesten, que digan, oye, pues va a estar con el poderoso, ¿no? Va a estar pues con los que tienen, con los que mandan, con los que dirigen, con los que tienen el poder, porque sin el poder no se puede hacer nada. Pero esa respuesta sería falsa, no es concluyente, para nada. Si queremos saber de verdad con quién está Dios, lo que tenemos que hacer es dirigir la mirada a Jesucristo. Y la fe nos asegura que quien ve a Jesucristo ve al mismo Dios. Jesús siempre anduvo entre malas compañías, con la gente sencilla, con la gente del pueblo, que en aquellos tiempos pues vivía bastante mal, ¿no? Si nosotros queremos ver dónde está Dios, tenemos que ver dónde está Jesús. Porque quien me ha visto a mí, pues ha visto al Padre. Tanto tiempo estoy con vosotros y no me conoces aún, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto a Dios. Por lo tanto, si me ves dónde estoy yo, tienes que saber dónde y con quién está tu Padre Dios. Y Jesucristo, ya digo, anduvo siempre con gente diferente, con gente que los poderosos y los escrupulosos religiosos de su época consideraban malas compañías. Jesucristo siempre estuvo pues con los que no tenían alimentos, con los pecadores, con los publicanos, con las prostitutas. Y recordemos que además en aquella época Israel era un pueblo ocupado y la mayoría de las personas no tenían con qué trabajar. Muchos, nos dicen los que estudian la época del siglo I, muchos, como no tenían con qué pagar los impuestos, recordad que uno de ellos era un cobrador de impuestos, como no tenían con qué pagar los impuestos, pues se vendían como esclavos. Y no estamos hablando es que se vendía uno entre 100, estamos hablando de que cerca del 40% de los habitantes de aquella época, de los judíos de aquella época, no tenían con qué pagar impuestos y se vendían como esclavos para hacerlo. Curioso, ¿verdad? Ese dato. Jesucristo estaba con ellos. Esa era la Jerusalén que él contempló. Esa era el Israel que él vivió. Al lado de ellos siempre estuvo Jesús anunciándoles que el reino les pertenecía. Eso es lo que Jesucristo decía. El reino os pertenece a vosotros, los pobres. El reino está con vosotros y el reino es para vosotros. Pues entre el rico y el pobre, Jesús se pone sistemáticamente al lado del pobre, a no ser que concurrieran otras circunstancias, ¿verdad? Pero Jesucristo siempre se ponía al lado del pobre. Y el Hijo no hace nada que no le haya visto hacer al Padre, porque eso es lo que ha hecho Dios toda su vida. Estar siempre con los sencillos, con los pequeños. Si recordáis la lectura que vamos a escuchar, pues Dios no ha elegido a lo sabio y poderoso del mundo, sino a lo débil, para confundir precisamente a los poderosos de este mundo. Bueno, pues esta es la opción. Y cuando decimos que tenemos que estar al lado lo que tenemos que hacer es precisamente liberarnos de todos esos prejuicios ideológicos que están marcando las opciones preferenciales por el pobre. El documento de Aparecida, que es de la Iglesia Latinoamericana, marca precisamente esa opción. La teología de liberación, tan denostada en mucho tiempo, marca precisamente esa predilección. Y el Papa Francisco, cuando habla precisamente de la opción por los pobres y denuncia la economía de mercado y muchas de estas cosas, le acusan una y otra vez de ser un revolucionario comunista. Bueno, si lo único que está haciendo es citando a los santos padres del primer siglo y del segundo siglo, pero ¿qué se le va a hacer? Y es un comunista nuestro Papa Francisco. Tenemos que liberarnos de esos prejuicios ideológicos que abundan y mirar directamente a la Sagrada Escritura. Y cuando vemos la Sagrada Escritura y la interpretamos correctamente, lo que tenemos que decir es que tenemos que estar precisamente al lado de los que está Dios. Sencillamente eso. Pero eso requiere un arte. Estar al lado de los demás no es fácil. Estar al lado de los pobres, bien lo sabéis vosotros, no es nada fácil. Para nada. Hay una mística poética de ¡ay, los pobres y tal! No hay que caer tampoco en esa historia porque no es agradable. De hecho, San Vicente de Paul decía, los pobres no tienen nada, son hoscos, rudos, desagradables. Pero Dios los quiere.
No porque su estado sea perfecto, sino porque Dios los ha elegido a ellos. Los ha amado a ellos con locura. Ya está. Y por lo tanto nosotros lo mismo. Se requiere un arte. El arte de estar con los demás. El arte de estar junto a y con los pobres. Si nos preguntamos con quién, ya sabemos, con los pobres, que es con los que Jesucristo se jugó la vida. Y además lo tenemos que hacer de una manera sistemática y de una manera global. Y digo sistemática y global porque esas palabras de alguna forma diseccionan, nos dan las claves, las 3 claves de cómo estar con los pobres y de cómo intentar transformar este mundo oscurito que os decía al principio. La primera de las claves, cierto, la asistencia. Y no hay que decir, como dicen los modernos, no, es que a la caridad, ¿no? La asistencia, es que eso es asistencialismo, es que eso es dar no sé qué, es que eso es dar alimentos, es que eso es dar... Pues habrá que dar. Si no tienen, pues habrá que dar ropa al que no tiene. Vestir al desnudo es una obligación. Habrá que dar comida. Pues oye, una obra de misericordia también es dar pan al que tiene hambre. Es verdad, es visitar al enfermo. Es las obras de misericordia corporales, que si no me acuerdo mal, son 7. Son unas cuantas. Bueno, pues la asistencia hay que hacerla. Porque la asistencia lo que aspira es a paliar los efectos. Ya está. La necesidad concreta, la acuciante. Oye, que ahí está Santiago diciendo estas cosas. Suponed que un hermano o una hermana andan medio desnudos, faltos de sustento cotidiano. Pero vosotros le decís, oye, no, Dios te bendiga. Vete en paz. Oye, no. Si no le atiendes en esa necesidad, ¿de qué te sirve la fe? Pero no es suficiente. La asistencia en sí no es suficiente. La asistencia nos tiene que llevar a un nivel más superior, a otro paso. Ese es un paso, quizás el primero. Pero luego tenemos que ir a la promoción. Por ejemplo, ¿qué hace la promoción? Pues la promoción se preocupa de atacar las causas por las que un individuo concreto no puede salir por sus propios medios de la situación en la que se encuentra. Y entonces nosotros nos vamos a centrar en erradicar esas condiciones o esas limitaciones que ese individuo tiene. Básicamente es lo de ese cuentecito. ¿Tienes hambre? Pues te doy un pez. Pero no te voy a dar un pez toda la vida. ¿Qué te voy a hacer para ayudarte? Te voy a enseñar a pescar. ¿Verdad? No voy a darte peces todo el rato. Te lo doy hoy. Pero yo aspiro a que tú los consigas por ti mismo. Voy a enseñarte a pescar. Y esa es la promoción. Te enseño. ¡Ah! Pero la promoción no es suficiente. Y como vicencianos, perdonad que estoy con la voz tomadilla y todo me estaba terminando el caramelo. Como vicencianos tenemos que aspirar a lo que se llama cambio de estructuras. El Papa Juan Pablo II hablaba de estructuras de pecado. Si hay estructuras de pecado, hay estructuras de gracia. Nosotros, en el vocabulario vicenciano o en el vocabulario eclesial actual, hemos adoptado lo que se llama el cambio sistémico, que es lo mismo, cambio de estructuras. Oye, es verdad, ya no vale que te dé pan, el pescado. Te he enseñado a pescar. Ah, sí, pero es que ahora tengo que cambiar las estructuras porque tú, como pescador, vas a necesitar una licencia de pesca. Vas a necesitar que el mar no esté contaminado para que tú puedas pescar. Vas a necesitar un montón de cosas y ese es el cambio de estructuras, ¿verdad? No por enseñar a pescar hemos hecho algo. No. Hace falta, como yo digo, y lo tengo aquí puesto uno detrás de otro, fijaros, la licencia, que las industrias no contaminen las aguas, que no exploten cuando va al mercado a vender los peces, que no le arrinconen como un trasto más cuando ya no puede pescar. Ese es el cambio de estructuras. Y a eso es a lo que tenemos... ¡Ay, no, que no se ha puesto esto aquí! Y eso es a lo que tenemos que aspirar. A esa realidad. Al cambio de estructuras. Y ya pongo la última diapositiva. Y la última diapositiva es sencillamente... Pues mirad,
nosotros, ciertamente, la asistencia es necesaria. Mientras haya personas que necesiten pues ayuda perentoria y no tengan otros medios para cubrirlas. Pero habría que procurar por todos los medios que acudamos precisamente a el cambio de estructuras. Pero si nos centramos en el cambio de estructuras, vamos a perder de vista que lo que necesitas tú ahora no es que yo esté comprometido en la ONU predicando la reducción de las emisiones de carbono para que podamos tener un mundo más ecológico y verde, o la reducción de los fosfatos, o la reducción de lo que utilicen los... ahora no me sale la palabra. Fertilizantes, no. Sí, cosas de esas. Pues no se trata solo de que yo me vaya al foro adecuado y luche por ese cambio, porque lo que necesita el que está a mi lado es algo urgente. Pero es verdad que nuestras luchas, empezando por el hoy, deben aspirar al recorrido a largo plazo y por lo tanto hemos de aspirar a el cambio de estructura sistemático. La asistencia es necesaria, vuelvo a decir, pero lo fundamental es acudir a la promoción. Esa es la línea auténtica de la Iglesia. Y la promoción nos lleva de golpe y porrazo al tercer paso, que es el cambio de estructuras. Los tiempos de la sopa boba han pasado. Los tiempos de decir, oye, pues es verdad que las colas del hambre durante la pandemia han sido brutales y todavía en algunos lugares es tremendo porque la inflación es más grande, la reduflación nos abruma, la cesta de la compra se ha encarecido, el IPC es brutal, los sueldos no llegan, 50 euros ahora no dan para nada, voy al mercado y me falta. Es verdad que lo de la sopa boba, pues en algunos lugares es necesario, pero si vamos a la revolución de lo que la Iglesia decía, la Iglesia, no sé si conocéis una cosa que se llama la didaqué, o la didaqué, algunos dicen didaqué, yo digo didaqué, pues la didaqué o didaqué es un escrito anónimo, escrito a finales del siglo I, principios del siglo II, y habla del estilo de vida de los cristianos. Y en la propia didaqué, este autor anónimo dice directamente que hay que darle a todo el mundo los medios necesarios para su subsistencia, no darle solamente el alimento, sino los medios necesarios para su subsistencia, de modo que ellos puedan y quieran trabajar. Y dice, para que no haya entre vosotros ningún cristiano ocioso, termina diciendo este autor anónimo. Es verdad que muchos se conforman con el subsidio del paro y no buscan trabajo. Es verdad que muchos se conforman con los ERES andaluces y no quieren hacer nada, o con los PER andaluces y no quieren buscar trabajo. Determinado tipo de estructuras existen así, de la sopa boba. No se trata de eso. Se trata de trabajar por cambiar todas las estructuras de tal manera que lo tengamos claro. Es el cambio sistémico. La pobreza no es inevitable, para nada. Si es algo, es producto de situaciones injustas que debemos cambiar cambiando nuestras propias actitudes. Hay una cita, yo creo que la tengo aquí puesta, si no la he puesto, no, la voy a leer directamente, no perdáis esto. Ante los problemas de los demás, ante esta realidad, ya ahí la tenéis, ¿no? Las tres fases y al final el desafío. Si la pobreza existe es porque hay unas injustas estructuras que conducen a determinados hermanos y hermanas a una situación maligna, mala, pecaminosa, porque es un pecado que los tengamos ahí. A muchos ante esta situación dirán que es culpa de ellos. En una cena en la parroquia de la Sagrada Trinidad donde yo estaba antes, el párroco de esa iglesia de vez en cuando hacía cenas para recaudar fondos para las obras de caridad de la parroquia.
y lo hacía entre la población pudiente del barrio. Gente que pagaba a lo mejor mucho dinero, no os voy a decir cuánto, pero pagaba mucho dinero por venir a cenar a nuestra casa. La cena que hacíamos nosotros. Pero bueno, era una velada entretenida con ellos y tal, y daban su dinero, se sacudían la cartera, daban mucho dinero. Estaban socialmente sensibles a darte dinero, pero nada más, a darte dinero, para que tú hicieras las cosas, pero ellos no querían hacer nada más. Y hablando con uno de ellos, me decía directamente, pero defendía que el que es pobre es que quiere ser pobre. Y yo le decía, tú no puedes decirme eso de verdad. Sí, porque el que es pobre ha elegido ser pobre. Cuando me dijo eso, yo ya dije, con este hombre no voy a hablar más, porque él no me va a cambiar a mí y yo no le voy a cambiar a él, con lo cual este discurso aquí ha terminado, con lo cual la conversación de este tema con esta persona ha terminado. Pero es verdad que hay muchos que dicen eso, que el pobre lo es porque quiere. Nosotros no podemos aceptar ese discurso. Es verdad que vamos a tener siempre pobres, lo ha dicho Jesucristo, pobres vais a tener siempre. Y San Agustín decía que se puede dar pan al hambriento. Es verdad, pero a continuación decía, pero cuánto mejor sería no tener que dárselo porque ya no existan hambrientos. Nosotros estamos ahí, en ese nivel. Y voy a citar las revolucionarias palabras de un santo que se llama San Casiano, que decía que la Iglesia siempre ha creído, sí, en las obras de caridad y de misericordia, porque son necesarias en esta vida, mientras haya en el mundo una variedad de estados y condiciones sociales. Y luego dice, es verdad, pero no serían necesarias, ni aun aquí abajo, si no existieran ese número incontable de pobres, menesterosos y enfermos a que ha dado lugar la injusticia de los hombres. No lo está diciendo ningún comunista revolucionario, lo está diciendo San Casiano. Me refiero a esos hombres que han monopolizado para su uso privado lo que el Creador común quiso conceder a todos. ¿Os suenan estas palabras? Tremendas. Así pues, mientras reine en este mundo la diferencia de esos rangos sociales, nosotros diremos clases sociales, tales obras serán necesarias y de provecho a quien las realice. La herencia eterna será el premio a su bondad y a su caridad. Pero en el siglo futuro reinará la igualdad. Cesarán entonces las obras de misericordia, pues no habrá ya diferencias que pueda hacerlas necesarias. Nosotros tenemos que soñar este mundo futuro y hacerlo real. Nosotros tenemos la obligación de continuar esta tradición. No es San Vicente de Paúl quien lo ha dicho, pero podemos ver perfectamente que bebió de estas fuentes espirituales. Es verdad que es urgente darle a quien no tiene lo que necesita, pero yo he de trabajar para que no lo necesite más, para que no tenga esa necesidad. Y dicho este discurso, lo quisiera entroncar con un texto bíblico. Y a mí me gusta mucho este pasaje de la multiplicación de los panes y los peces, leído no en clave eucarística, sino en clave de justicia social, sino en clave de caridad y justicia, porque al hambriento le dio el pan, pero la mentalidad de los que allí estaban cambió. Y a nosotros este texto también ha de interpelarnos de alguna forma. Como herederos de una tradición asistencialista, promocionante y de cambio sistémico, nos ha de interpelar. ¿Cómo nos interpela este texto? Lo conocéis perfectamente, ¿verdad? Los discípulos han vuelto, yo lo leo. Dice así, se reunieron de nuevo los apóstoles con Jesús
y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Estoy leyendo el texto de Marcos, ¿va? Él les dijo: «Hey, venid conmigo a un lugar tranquilo y descansad un poco». Porque estaban cansaditos los pobres, ¿verdad? Los había enviado de 2 en 2, habían hecho de todo, expulsado demonios, estaban cansados, venían agotados. Jesucristo lee eso y dice: «Venga, vámonos nosotros aparte, vamos a descansar». Y se fueron en una barca a un lugar tranquilo ellos solos. Al ver que se iban, muchos de los que estaban por allí se dieron cuenta y se les adelantaron. Jesús, al desembarcar y ver tanta gente, se compadeció de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Como ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: «El lugar está despoblado y ya es muy tarde. Despídelos para que se vayan a las aldeas y caseríos del contorno a comprarse algo de comer». Jesús les dijo: «Dadles vosotros de comer». Ellos dijeron: «¿Cómo vamos a comprar nosotros pan suficiente para darles de comer a tanta gente?» Y él les dijo: «¿Cuántos panes tenéis? Id a ver». Lo averiguaron y le dijeron: 5 panes y 2 peces. En otra versión hay diferente, ¿verdad? Son 7 panes, pero bueno, no entremos en eso. Les mandó que se sentasen todos por grupos sobre la hierba verde, y se sentaron en corros de 100 y de 50. Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, alzó los ojos al cielo, los bendijo, partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los distribuyeran a la gente. Repartió también a todos los 2 peces. Todos comieron y se hartaron, y se recogieron 12 canastos llenos con las sombras de los panes y de los peces. Los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y niños. Este es el texto. Ciertamente es un texto peculiar. Peculiar. Y hay una pregunta que va a estar siempre ahí puesta: ¿cuántos panes tenéis? Fijaros, la pregunta de Jesús, que solamente nos cuenta Marcos en su Evangelio, no es sobre el pan, sino sobre los panes. No es sobre la calidad, sino sobre la cantidad de provisión. La pregunta es una réplica a lo que dicen los discípulos. ¿Cómo vamos a darles nosotros de comer? No tenemos panes suficientes. Están preocupados porque hay mucha gente que está necesitada y ellos dicen que se busquen la vida, mándales, despídelos, que se vayan, que compren lo que necesitan, que se vayan a los caseríos, a las aldeas, a los pueblos. Ante esa solución de tipo económico, que ya los discípulos adelantan: no tenemos dinero para comprar pan para tanta gente. Jesús pide a los suyos que hagan frente al problema desde otra perspectiva. No la del dinero para comprar el pan, sino lo del propio pan que tiene cada uno de los que están con él, de lo que llevan en la alforja. No se trata de cuánto dinero, sino de: oye, ¿tú qué tienes? ¿Tú qué llevas? Es una diferencia o una diferente perspectiva cuando lo que hacemos es buscar solamente el dinero y no lo que yo tengo. Porque si solo busco el dinero, si creo que solamente con dinero puedo poner en marcha un proyecto, estoy muy equivocado. Estoy muy, muy equivocado. Si solamente necesito 5.000 euros para... Es que esta familia, esta necesidad... Estoy muy equivocado. No se trata de la perspectiva de cuánto tengo, de cuánto dinero tengo, sino de qué tengo. Y si lo quiero poner en común con los demás. Se trata de esa perspectiva. Paso la diapositiva para que lo veáis. No es necesario, por consiguiente, ir a comprar al pueblo, para nada. Hay que ir a ver cuánto pan de reserva tengo y descubrir que lo que está para mí puede estar para los demás.
5 panes y 2 peces es lo que encuentran. La necesidad no solamente era la de la multitud, probablemente también los discípulos estaban un poco hambrientos y cansados. Sin embargo, han ido a buscar no lo que yo tengo en mi alforja de dinero, sino lo que puedo poner en común con los demás. Ese es el cambio de perspectiva. ¿Cuántos panes tenéis? ¿Por qué le interesa a Jesucristo calcular la cantidad de pan disponible? ¿Por qué manda a los discípulos a comprobar no los recursos monetarios, sino el pan que hay? ¿Cuántos panes tenéis? Pregunta una y otra vez. Jesús no pide que se calcule la cantidad de pan que se puede reunir entre toda la multitud, no. Quiere que los suyos vayan a controlar los recursos de su propio grupo. Eso es fundamental. Eso es fundamental. El objetivo de Jesucristo es claro. Quiere implicar directamente a los discípulos en la dinámica de partir el pan. De tal forma que cuando Jesucristo lo acoge todo, se hace el milagro del 100 por 1. Es tan sencillo como eso. Desde ese momento, los discípulos van a comprender que son ellos, de alguna forma, los que siguen la corriente de Jesús. Cuando Jesucristo ha bendecido los panes después de mirar al cielo, un gesto de bendición y de ponerlo todo en manos de Dios, es el discípulo quien lo reparte. No lo reparte Jesús, son los discípulos los que van a la gente a repartirles. ¿Cuántos panes tenéis? La pregunta de Jesús nos permite entrar en las profundidades del misterio de la vida comunitaria. Porque con Jesús, lo poco que tengo siempre puede donarse. Como la Iglesia, debemos estar atentos a no realizar una lectura pues demasiado económica de lo que podemos hacer en el mundo. Lo decía, ¿no? Porque entonces vamos a terminar pensando en esa clave de que si no tengo, no puedo. Y no es verdad. La pregunta de Jesús nos provoca. No debemos limitarnos a contar lo que tenemos, o mejor lo que somos, sino a valorar si estamos dispuestos a invertirlo totalmente por los demás, a ponerlo a sus pies. Si yo doy todo lo que tengo, mi prójimo recibirá todo lo que desea. Si tuviera más, queda eliminado de esta operación. Si yo doy todo lo que tengo, mi prójimo recibirá todo lo que desea. Esa es una frase magnífica de un teólogo que se llama Paul Buchamp, un visionario. Si doy todo lo que tengo, mi prójimo recibirá todo lo que desea. ¿Cuántos panes tenéis? La pregunta no nos da tregua. Pasamos de la lectura económica. La pregunta de Jesucristo no nos puede dar tregua. Nos obliga a admitir que ante Él, el cuánto va a cobrar proporciones inesperadas. Los números hablan solos. Hay un excedente que ningún hombre logra producir. Sobraron cestos de todos los tipos, 12 cestos. Y se alimentaron 5.000 hombres solamente, decía. Los números dan o hablan por sí solos. Cuando ponemos lo que tenemos y somos al servicio de Dios, se produce el milagro. Y la memoria de los discípulos está clara. Ellos fueron los que escribieron el Evangelio y fueron los que presenciaron ese gesto. Les tuvo que impresionar que la dinámica en la que Jesús les implicó fuera una dinámica eclesial, como ahí pone. Es la dinámica de decir, aquí me tienes, Señor. Si Jesucristo había entrado en el mundo diciendo, aquí estoy para hacer tu voluntad, como luego nos recordará el autor anónimo de la carta a los Hebreos, la comunidad eclesial lo que tiene que hacer es, aquí estoy, Señor, y lo que tengo y soy, lo pongo a tus pies. Como hacían los discípulos de las primeras comunidades, ponían a los pies de los apóstoles aquello que tenían. Aquel que vendió el campo puso lo que había sacado a los pies de los apóstoles para que ellos lo distribuyeran a los que pasaban necesidad. Cuando Pedro y Pablo se enfadan y, bueno, Pedro y Pablo tienen sus más y sus menos y
Pedro dice, bueno, yo me voy a quedar con los judíos y tú vete a los gentiles y vete por ahí, vete a las misiones estas de lo que llamamos ahora la península de Turquía, y luego Grecia. Dice, pero no te olvides de una cosa, de los pobres de Jerusalén. Y Pablo, cuando recuerda, dice, yo nunca me olvidé de los pobres. Y precisamente le cogieron prisionero porque iba a Jerusalén a llevar la colecta que había recaudado para los pobres de Jerusalén. Cuando como comunidad eclesial ponemos lo que somos y tenemos, se produce el milagro. Producimos realmente frutos insospechados. Pero esta pregunta puede caer mal, porque la pregunta, ¿cuántos panes tenéis? Si no estamos en esta dinámica, lo que va a poner en evidencia es la dureza del corazón que no se deja traspasar por el interrogante de Jesucristo. Yo he visto la necesidad, pero no la acudo en su remedio. Yo veo que hay pobres, pero su realidad no me afecta. Yo veo que hay urgencias que no tocan ni mueven mi corazón. Y me siento como aquellos que en el camino de Jerusalén a Jericó dieron un rodeo ante el hermano necesitado en el camino. El corazón endurecido, el oído que no oye y, como ve ahí, pues las manos que no actúan. Pero en algún momento los discípulos siguieron ese camino, pero Jesucristo les introdujo en otra dinámica porque los cálculos de Dios son siempre diferentes. Jesucristo le pregunta aún vosotros, y esta es ya la última diapositiva, ya termino. Jesucristo le pregunta aún vosotros, y esta es una pregunta que va directamente dirigida a cada uno de nosotros individualmente y como comunidad cristiana. ¿Cuántos panes tenemos? Nosotros y no nuestro vecino. Vosotros y no los demás. Nosotros y no las ONGs. Nosotros y no los profesionales de la caridad. Nosotros y no los gobiernos que han de dedicarse al bienestar de sus ciudadanos. Nosotros, ¿cuántos panes tenéis? Jesucristo nos lo está preguntando a nosotros y no al presidente del gobierno o al ministro de Economía o al de Hacienda. Nosotros, ¿cuántos panes tenéis? ¿Qué podemos hacer? Es como si Jesucristo nos dijera, hey, yo he mirado a esta multitud y la he visto como ovejas sin pastor, he visto su necesidad, yo he visto a esta gente acudiendo a mí y me he dejado interpelar por su necesidad hasta el punto de renunciar a mis planes, que yo vine aquí a descansar con mis amigos y me he puesto a enseñarles. Yo, que he cambiado mis planes por ellos, os pregunto a vosotros, ¿cuántos panes tenéis? ¿Es que no os vais a dejar tocar por la realidad? ¿Es que no os vais a dejar implicar por lo que sucede en el mundo que os rodea? ¿Cuánta compasión tenéis en el corazón? ¿Cuánto os apasiona la situación de los que están abandonados o de los que se sienten solos, deprimidos, marginados, golpeados por la vida en los márgenes de la sociedad? ¿Cuánto os interesa la suerte de los que vienen de muy lejos, esos que vienen de Senegal, en cayucos? ¿Leísteis el otro día la noticia de que había aparecido en la playa, en no sé qué playa de Senegal, un cayuco con 30 y tantos cadáveres en altísimo estado de descomposición? ¿Cuántos? ¿No os vais a dejar afectar? Pues no, pues que parece que en nuestra sociedad, cuando hay un inmigrante, lo que dice es, más no. Que no comparten nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestras raigambres, no. Aquí no cabemos todos, no. Y la inmigración o la migración hoy es un tema polarizado o polarizante, como se diga, de la sociedad, entre los que abren las puertas sin ningún tipo de control y los que dicen no, que hay que controlar y que no venga ninguno si no es tal. Tremendo. Es que, pero ante el hermano que sufre, ¿nosotros qué vamos a hacer? ¿Un discurso político? Pues yo creo que no, pero bueno, eso es lo que yo pienso. ¿Cuántos panes tenéis? ¿Es que no vais a actuar ante la necesidad del que está llamando a vuestra puerta? Y Jesucristo te viene a decir, hey, yo no pido tu dinero, no te he preguntado cuánto dinero traes en tu alforja. Deseo que me des lo que tienes. Mejor dicho, deseo
que pongas a mis pies lo que eres. Y así podrás comprender que cuando tú te entregas por completo, no hay problema grande, porque la solución ya has empezado a vivirla, y la solución eres tú. Todo esto es que me he emocionado y no le he dado las diapositivas, pero está ahí. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Porque Jesucristo te está preguntando, ¿cuántos panes tenéis? Ahora eres tú quien ha de poner lo que tienes y lo que eres a los pies del Señor. Y recuerda, convertir en algo personal esta pregunta de Jesús significa evitar, reducir nuestra caridad a mero asistencialismo, o lo que los sin fe dirían filantropía. La pregunta demanda respuestas. Permíteme, por lo tanto, invitarte a no guardar silencio y a poner tus panes y tus peces a disposición del Señor. Verás cómo se vuelve a producir el milagro de una humanidad saciada, porque llegó para todos. Pues esta ha sido la reflexión que yo quería lanzar, pero os quiero lanzar preguntas. ¿Cuántos panes tenéis? ¿Qué respuesta daríais vosotros? ¿Y por qué realidad de hoy os sentís interpelados más concretamente? Son dos preguntas diferentes. ¿Qué eco tiene en vosotros la pregunta ¿cuántos panes tenéis? ¿Y cuál es la realidad de hoy que os interpela más? Un diálogo abierto. Diálogo significa... ¿Hay alguien ahí? De verdad que me gustaría un comentario. Si lo queréis, si no, ya hemos terminado. No sé ni cuánto tiempo he hablado. ¿Mucho? No, casi una hora no, ni 50 minutos, no me digáis eso. Que empecé a las 1 punto. Y son las menos 10, ni 50 minuticos. ¿Cuál? ¿Quién? Ah, perdona. Y si dices tu nombre yo, Isabel, yo me voy quedando con nombres. Soy malo, ya lo he reconocido abiertamente, pero yo intento. Isabel, dime. Dinos. Repítelo, porfi, que se me quede. Sí. No te puedo invitar mañana a una charla que voy a dar, a una reflexión que voy a tener. ¿Él? No, pero tú tampoco no puedes venir, no eres... Pero mañana yo hablo que el corazón, ¿cómo decirlo? Sin adelantar nada. El corazón no es suficiente. Perdón, el corazón es secundario. El corazón es el movimiento posterior a algo, que es la mirada. Si yo no miro con misericordia, el corazón no me dejo, no se toca. Porque todos tenemos una realidad concreta. El corazón no vibra igual. No vibra igual el corazón. El corazón no vibra igual ante una realidad que ante otra. Como las cuerdas de un arpa o las teclas de un piano no vibran igual cuando las toca un aprendiz que cuando las toca un experto. Nosotros somos expertos en caridad y nuestro corazón vibra cuando nuestra mirada identifica con misericordia la realidad. ¿Qué realidad es la que nos interpela? El corazón se pone a latir cuando la mirada descubre. Tenemos que aprender a mirar la realidad como la miraba Jesucristo. Tenemos que aprender a mirar la realidad como la miraba San Vicente de Paúl. Los discípulos, ante lo que veía Jesucristo, tenían una mirada diferente, una mirada individualista, una mirada económica. No tenemos dinero. ¿Cuánto dinero hacía falta para darles a esta gente de comer? La respuesta es que se busquen la vida, mándalos fuera. Nosotros no es nuestro problema. Pero era la misma realidad.
pero unos no la miraron como la miraba Jesucristo. Hay que aprender a mirar. Sí. Dame limosna, mujer. Dice que no hay más desgracia más grande que ser ciego en Granada. Tu persona, si tú tienes en la mente que quieres actuar como persona humilde y caritativa, llegas al corazón con amor. Amén. Amén. Mucha teoría también. Amén, amén. Es complicado. Sí, sí, sí que lo es, sí. Pero es verdad que el corazón ha de latir, como tú decías al principio, que todo es corazón. Pasa que el corazón se activa cuando... La palabra corazón como un poco... Sí, sí. Pero muy bien, Isabel. Así es. Hay que actuar. Amén. Es verdad. ¿Qué más? ¿Cuántos panes tenéis? Eran 2 preguntas de diálogo, acordaros. ¿Y cuál es la realidad que os interpela más? ¿Él? 5. ¿Y no hay más? Cestos. Y luego la que es de barro también. La vasija. La vasija de barro. Una realidad muy fuerte que nos lleva a todos, estamos todos los días. Esto es el problema de la inmigración, son los inmigrantes. Eso sí que nos llega, de lo que acabas de decir, que el Mediterráneo es un cementerio y las Islas Canarias están a tope y todo eso. Esa realidad que nosotros la vamos, Sí. a solucionar. No. Fijo que no. Pero algo podemos hacer. Sí, bueno, al que viene aquí, como hacen algunas hermanas y etcétera, y celulares, pues es atenderles y darles formación y lengua, que aprendan el idioma y insertarlos. Sí, de eso se está haciendo. Sí. Es verdad. Y otra cuestión muy fuera de mí, por lo menos es los suicidios que hay entre los jóvenes y entre los niños pequeños que a sí mismos se lesionan. Son cosas que aparecen en la prensa y dices, sí, el bullying de los colegios, pero sí ellos mismos se autolesionan. Sí. Y todo eso, a mí eso sí que me impresiona mucho. Me impresiona mucho pues que el matrimonio esté tan disuelto, que no haya familia, que son parejas, que no hay niños, que la sociedad se está envejeciendo. Es que es una cantidad de cosas. A todas no podemos responder, pero todas... Yo en este sentido soy como San Vicente. Hay muchas necesidades y no podemos responder a todas, pero todas nos tienen que indignar para que podamos actuar desde la santa indignación para poner remedio al menos a alguna. Al menos a alguna. Recordad, San Vicente se encontró con el problema de los niños abandonados y se sintió indignado. Si habéis visto, aunque no sea históricamente correcto lo que pasara, pero habéis visto la película de Monsieur Vincent, pues hizo un discurso elocuente ante aquellas damas de la caridad y consiguió que la obra de los niños expósitos saliera adelante. San Vicente vio el drama de la guerra y no dudó en intervenir ante los cardenales, primero Richelieu y luego Mazarino, para que intentaran poner fin a la guerra que asolaba Francia y llenaba la ciudad de París de miseria. Se indignó tanto ante la realidad que al menos hizo algo para la que él vio poner remedio. No podemos acudir a todas o encontrar soluciones para todas,
pero podemos indignarnos. Y nuestra indignación tiene que motivarnos al compromiso, a la transformación. Indignarnos solamente no es lo correcto. Es la parábola del samaritano, el que vio pues sintió algo en el corazón. Pero no solamente sintió, sino que lo que sintió le llevó a acercarse. La cercanía le llevó a cogerlo y ponerle en su propia montura. Y luego hizo de más. Y luego creó una estructura preciosa de solidaridad, porque involucró al posadero. Para que también el posadero hiciera cuidados, diciéndole, oye, mira, lo que necesites, que cuando yo venga te lo pago. Pero fíate tú. Imagínate, piensa ahora, ¿y si el posadero? ¿Y si este hombre no viene por aquí? ¿Y si cuando vuelve no? ¿Y quién es este hombre? ¿Por qué No, pero él involucró al posadero en una estructura de caridad, una lectura curiosa de la parábola del buen samaritano. Pero os voy a invitar a una cosa, porque lo que está... hermana, ¿cómo se llama usted? Cecilia. Sor Cecilia nos está diciendo, es una cosa bellísima, que yo les voy a invitar a... No sé si lo han leído. ¿Han leído ustedes la bula de convocatoria del Jubileo Extraordinario de 2025? Spes non confundit. No. La esperanza no defrauda. Que la ha escrito el Papa Francisco, y es un documentito muy pequeñito, lo pueden encontrar ustedes en internet perfectamente, Spes non confundit, y ahí habla de cómo ser signos tangibles de esperanza en muchas realidades sociales, y él habla de la juventud. Y habla de esta juventud que se autolesiona, que esta juventud perdida, que es una juventud A, B o C. Habla de los matrimonios, habla de las familias, habla de los migrantes, habla de los parados, habla de un montón de... Y como dice, y tenemos que ser signos tangibles de esperanza en esta realidad. Yo les invito a que lean ese documento. Es muy cortito y es muy enriquecedor. Spes non confundit. ¿Vale? ¿Tienen internet? Ya tienen tarea. ¿Qué más? ¿Hay alguna cosa más? A mí algo tan sencillo que es que has hablado de la multiplicación de los panes y los peces, ¿no? Pues me ha gustado y me ha hecho reflexionar incluso el que dijeras, ¿y qué llevas tú en la mochila? O sea, yo no había pensado más que la multiplicación de los panes. Un milagro. Es que yo llevo cosas en la mochila. Claro. Gracias. Pero eso lo dijo Jesucristo, ¿no? El mérito es suyo. Pero tú te has hecho palabra ahora de Jesucristo. ¡Oh, la Y pantalla! ahora los están. ¿Alguna cosilla más? Pues terminamos rezando, si os parece. Si no queréis comentar nada, perdonad si os he aburrido mucho, si no esperabais este tipo de reflexión. Era la que yo quería comentaros. Era la que yo quería deciros, era lo que quería compartir con vosotros en este momento. Porque creo que es un mensaje urgente el que nos preguntemos. Y yo, ante la realidad que estoy viendo, ¿qué estoy haciendo? Porque yo creo que estamos haciendo todos muchas cosas, ¿eh? No es que no hayamos hecho nada, o no es que estemos haciendo nada, o que estemos mano sobre mano. Yo creo que todo lo que estáis haciendo, como hijas de la caridad, como feligreses, como miembros de la Medalla Milagrosa, como miembros de la familia vicenciana, es inmenso. Pero a veces decimos, ¡ay, no estoy haciendo nada! No es verdad. No es verdad. Pero sí que es cierto que nos tenemos que estar interrogando continuamente. ¿Y qué tengo? ¿Y qué pongo a los pies del Señor? ¿Me estoy reservando algo? Eso es lo único que quería compartir con vosotros hoy en día. Y le pedimos al Señor pues que nos dé las fuerzas suficientes pues para que el fuego de la caridad que abrasó el corazón de San Vicente de Paúl también abrase el nuestro y lo comprometa y nos conduzca a acciones transformadoras. Y todo esto se lo ponemos a los pies del Señor por medio de la intercesión de su Madre, la Virgen María. Y rezamos juntos un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Pues muchas gracias por haber venido esta tarde y nos vemos en la misa, ¿eh?